Vamos, Fátima, si te parece con lo que había comentado, ¿no? Al inicio de esta hora informativa, ¿no? La carta de cuatro embajadores que había sido enviada al Congreso de la República. La práctica común, la norma internacional es que toda nota diplomática de los embajadores va a Cancillería. Luego Cancillería puede hablar con el presidente del Congreso, hacérsela llegar, etcétera, etcétera. Pero esa carta se hizo pública. Fue enviada directamente al Congreso de la República, con copia al canciller, con copia al presidente de la Corte Suprema, con copia a la propia presidenta de la Asociación de Fomento de la Infraestructura Nacional, Leonie Roque, es decir, se zurraron en las reglas diplomáticas. Luego, ante la bulla de algunos expertos en el tema, recularon, pero recularon a medias. La primera carta, dicho sea de paso, había sido, parece, impulsada por el embajador de Canadá, porque la primera carta tenía el logo de la Embajada de Canadá. Luego, cuando reculan, digo que lo hacen a medias, porque finalmente también se ha mostrado esa carta, se ha hecho pública. Es cierto que piden disculpas y se la mandan al canciller Mesa Cuadra, pero ellos insisten en tener una reunión con el presidente del Congreso de la República, lo que para algunos expertos como Miguel Ángel Rodríguez Mackey habrían corregido la forma, pero no el fondo, porque en el fondo se seguiría tratando de una injerencia. Esto, repito, porque yo soy crítico del Congreso y del populismo que este Congreso está mostrando, no tiene nada que ver con defender las leyes antitécnicas, algunas inconstitucionales que hace este Congreso. Tiene que ver con la institución del Congreso de la República y las formas que se deben guardar en este tipo de reclamos. Javier González Olaechea conoce también muy bien estos temas, es experto también en temas internacionales y está en la línea con nosotros. Javier González Olaechea, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, Cristian. Gracias. No, gracias a ti, Javier. ¿Te parece que con esta carta enviada por los embajadores pidiendo disculpas, pero insistiendo en la reunión con el presidente del Congreso de la República, se da por superado el incidente o no? De ninguna manera. Vamos a poner en contexto varios tópicos. En primer lugar, es como las formas son tan importantes como el fondo en la política, en la vida y en la política internacional aún más. Es como si el presidente de la República recibiera al presidente de China en visita de Estado y lo despide en la puerta del comedor del palacio. Esa es una expresión de una imagen. La otra es lo despide en la escalinata o lo acompaña hasta la puerta del automóvil a vista de todo el mundo. Esa es otra imagen, ¿correcto? Es decir, las formas de cómo se comunican los estados están reguladas por la Convención de Viena, que es un tratado sobre las relaciones diplomáticas entre los estados de 1961. Claramente dice que es todo derecho, por supuesto, de un país de defender los intereses de las empresas, de su bandera y de sus ciudadanos. Así también lo hace el Perú en el exterior, ¿correcto? Eso está claro. Pero tiene que hacerlo a través de un canal oficial y esta es la Cancillería. Ahora, ¿por qué digo que no está superado? Porque ha habido una carta y ha habido una segunda. La primera la volantearon como si fuera poco menos que un panfleto y le mandan copia al señor presidente de la República, con quien uno puede estar de acuerdo o no, pero es el presidente de la República. O sea, lo copian y se lo envían por correo electrónico. Lo que debió hacer, a mi juicio, el presidente del Congreso es lo que se llama darla por no recibida. Es decir, la carta no existe, primer punto. En segundo lugar, el canciller debió convocar inmediatamente a los embajadores, que es un acto, digamos, formal, convocarlos a la Cancillería y manifestarles lo que se dice extrañeza por los términos de la carta, porque la han dirigido el Congreso de la República y porque la ventilaron, alguien la ventiló, la hizo trascender a los medios antes que llegara oficialmente por la mesa de partes al propio canciller. Correcto. Ahora bien, después vino una segunda carta, que creo que, como todo, no hay nada que es casualidad, que tú mencionabas, Cristian, que ha superado el problema. No, lo ha ahondado, porque la segunda carta insisten con el derecho de defender los intereses de las empresas
de su país, insisten en un error. Dice que ha sido malinterpretada. No hay ninguna malinterpretación en esa carta. Va a decir, si uno lee los párrafos, y especialmente un párrafo dice que lamentan, piden, ofrecen disculpas, correcto, pero y lamentan que la carta haya sido malinterpretada. No hay malinterpretación alguna, vale decir, o es blanco o es negro, o se le enviaron al presidente, al ministro de Relaciones Exteriores, o visitaron al ministro de Relaciones Exteriores, que hubiese sido mejor para no poner por escrito las cosas y hacer lo que se llama buenos oficios, o no, pero enviarla de la manera que la enviaron es un error, no hay mala interpretación. Es decir, la segunda carta además pone en una situación difícil al canciller de la República. Y después podemos comentar el fondo de la carta. Difícil, ¿por qué? Porque el canciller va a asistir al Congreso de la República. Y entonces le van a hacer una sola pregunta, lo más probable. ¿Conocía usted, señor canciller, de la carta? No, no la conocía. Y entonces, claro, hay gente que le dirá, y entonces, ¿qué hace la Cancillería? Que no se anticipa a los hechos. La segunda respuesta, sí la conocía. Bueno, entonces, ¿qué hizo usted para hacer control de daños? Entonces, el canciller, desgraciadamente, que es una persona muy valiosa y muy conocedora de todos estos temas, el embajador Mesa Cuadra, la segunda carta es como si le hubieran quitado la alfombra al canciller frente a la concurrencia que va a prosperar la próxima semana en el Congreso. Dicho esto, el tema de fondo va a decir que haya ido al Tribunal Constitucional por iniciativa del Poder Ejecutivo para que el Tribunal Constitucional diga si la ley es o no es constitucional dentro del marco de la Constitución 93, no soluciona tampoco el problema. ¿Por qué? Si dijera que es constitucional, esto quiere decir que el Congreso de la República puede, de mano propia, por sola voluntad, modificar un acuerdo entre las partes, va a decir, entre el Estado y las empresas y los países que tienen acuerdos bilaterales de libre comercio en general. No lo puede hacer, porque eso es una violación al principio de la estabilidad jurídica, por un lado, y además al derecho contractual de una parte respecto a la otra. Ahora, si en el caso del gobierno del Perú hubiera tenido, por los escándalos, por lo que fuera, motivos para entrar al fondo del tema de los peajes, lo que correspondería desde el Poder Ejecutivo, que todavía lo puede hacer un poco tardíamente, es tratar de renegociar las condiciones de los acuerdos, de manera, porque eso correcto. siempre, en todo contrato siempre hay la posibilidad de renegociar. ¿Por qué? Porque hay correcto, pero Javier, sí. Perdón que te interrumpa, pero eso ya sería el fondo, digamos, del contrato de los peajes en sí. Yo me quería quedar primero con el tema de las embajadas. El Tribunal Constitucional lo va a definir, pero ¿qué debería pasar para que este hecho se dé por superado? Porque la verdad llama la atención. César Campos planteaba una hipótesis. El gobierno no solamente conoció, sino que habría alentado el envío, y como tú has dicho, que esta carta se ventile justamente para lograr una presión contra el Congreso. Bueno, evidentemente el hecho que lo haya conocido todo el mundo a través de las redes antes, un domingo o sábado o domingo, antes que siquiera estuviera en horario de funciones el Congreso de la República, en el supuesto que pudiera enviar al Congreso de la República, lo cual no es una práctica aceptable, tiene una intencionalidad, vale decir, ¿quiénes redactaron la carta? Las 4 embajadas. Lo hicieron por cuenta propia en Lima. Mira, Cristian, yo
que hice uno de mis posgrados en la Escuela de Francia, donde forman a los embajadores, entre otros, a dignatarios del Estado, Francia es por excelencia el país de las prácticas diplomáticas. Correcto. O sea, esa nota tiene que haber sido, presumo yo, no me consta, concordada en todos sus términos y en sus alcances por las 4 capitales cuyas embajadas en Lima acreditadas firmaron esta comunicación. Ahora, aún más, si no hubiese sido Francia, supongamos que, porque viene con el logo de Canadá, el señor presidente de la República fue embajador en Canadá. Resulta entonces que habría un deterioro de las relaciones entre Perú y Canadá, que debería estar en su máximo nivel, a través de un tratado de libre comercio que está vigente, con lo cual no hay pues mucho que especular. Los hechos y el análisis de la secuencia de los mismos nos dan a entender con toda claridad cuál es la finalidad de la carta, cómo puede terminar esto en varios escenarios y cómo aún puede escalar. Estamos en la primera etapa. Evidentemente, correcto, pero entonces si es una injerencia, continúa siendo una injerencia, ¿y qué debería tomar? Porque Miguel Ángel Rodríguez Mackey en su columna de ayer plantea, dice, bueno, no declarar persona non grata, como lo está reclamando algún congreso, tratando de sacar provecho también de esta carta que nunca debió ventilarse, pero Miguel Ángel Rodríguez plantea, bueno, debemos estar pensando en el retiro de estos embajadores porque esto es una insistencia en una injerencia. Lo que parecía un error, como tú has dicho, Javier, no parece ser ningún error, no parece ser involuntario, sino parecen insistir en un deseo de presionar para lograr un beneficio para sus empresas. Pero en ese tema de fondo no me quiero meter, yo hablo de la forma. O sea, ¿qué debería hacerse con estos 4 embajadores que han planteado una injerencia en los quehaceres del país? En primer lugar, lo que hay que hacer es poner paños fríos, porque hay que recordar que los 4 embajadores son de países amigos, y en el caso de 2 de ellos, históricamente amigos del Perú, que en momentos difíciles han estado junto al país, en primer lugar. Pero eso no quita que la Cancillería los pueda convocar, lo que se llama convocar oficialmente, o en forma grupal o en forma individual. Ya verá o apreciaría el canciller qué es lo que le conviene a los intereses del país, si actuar frente a un coro o hablar individualmente, para poder desgranar el problema y entender por dónde viene la mayor presión, de qué país viene la mayor presión, y tratar bilateralmente. Amonestar a un embajador extranjero de Perú es una figura que no existe. El primer escalamiento es la utilización de una palabra técnica, que es que el canciller manifieste su extrañeza. Extrañeza, esa es la palabra. Correcto. Extrañeza ante la conducta, por no decir otra cosa, de haber procedido en la primera y en la segunda carta. No olvidemos la segunda, donde dice que han sido malinterpretados. Muy ¿Correcto? bien. Correcto. El señor Renán Espinosa, de todos modos, ya está pidiendo ha convocado o ha pedido a través de la mesa directiva del Congreso junta de portavoces porque los 4 embajadores habrían atentado contra la soberanía nacional. Si acaso entonces esta línea, en todo caso, de actuación de estos legisladores es impertinente, ya que podría agravar la circunstancia diplomática entre las naciones que usted ha señalado como amigas. Y por otro lado, más bien, ¿cuánto sería más grave de comprobarse que hubo allí una mano medio oscura de parte del Ejecutivo? ¿Qué se tiene que hacer? ¿La decisión queda en todo caso en las 4 naciones involucradas? En primer lugar, o lo que tú planteas como primer escenario de que atentan contra la integridad... El congresista Espinosa, perdón. Sí. Eso de ninguna manera, eso es un exceso verbal, posiblemente no conozcan los términos apropiados, y proceder de esa manera sería un despropósito. Okay. Obviamente, escalar el conflicto no le conviene a las partes y no le conviene tampoco al Perú, porque además el fondo del problema es un tema
socialmente aprovechable, por un lado, y además viola el principio de la estabilidad jurídica de los contratos entre las partes. Lo que sí puede hacer el Parlamento, que tampoco tiene así como facultades para convocar a los embajadores extranjeros. Los embajadores extranjeros están acreditados ante el Estado y la interlocución única de la política exterior según la Constitución del Perú, como en muchas partes, es el presidente de la República, a quien asiste el canciller, de manera que es el Poder Ejecutivo. Mal haría, y ahí incurriríamos en un error, mal haría el Congreso de la República o la Junta de Portavoces de convocar a los embajadores extranjeros, pedirles explicaciones. Es un poder autónomo y ese es terreno cancha de la Cancillería. Y obviamente lo que discuta la Cancillería con el Poder Legislativo debe, sobre todo en estas situaciones, para no escalar el conflicto sin perder de fondo lo que hay que hacer, tienen que hacer lo que se llama buenos oficios y no publicitarlo a través de la prensa. No digo porque la prensa magnifique, sino porque la opinión pública va tomando parte y muchas veces con poco conocimiento de causa, de procedimientos, y aquí lo que le conviene al Perú es bajar el clima, pero también señalarle a los 4 embajadores: oye usted, la primera carta estuvo mal, pero la segunda, ¿dónde está la malinterpretación? Bueno, obviamente. Correcto. Es como que te jalo la alfombra para que vayas al Congreso Rengo y entonces te pido disculpas, pero ¿sabes qué? En el fondo no te las pido. Entonces, yo creo que todavía esa es la impresión que da, y además el hecho de haber hecho público esa primera carta, ¿no? Justamente lo que tú pides que no se debería hacer. Javier González Olaechea, un placer como siempre. Muchas gracias. Cristian, y gracias a todos los oyentes y a exitosa toda clase de éxitos. Buenos días. Muchas gracias. Fátima, nos vamos a la pausa, ¿no? Pero me comprometo, voy a buscar, porque me queda claro